podemos hacer mucho. Yo he hecho mucho desde mi función como magistrada, soy magistrada federal, yo no vengo a improvisar, he dejado claras mis cuentas y mi compromiso en contra de la corrupción, a favor de los derechos. Soy presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, más de 1000 cursos y talleres de capacitación en estos temas, pero bueno, es muy valioso, pero nunca será suficiente para realmente pues cumplir los propósitos de esta reforma. Muchísimas gracias. Una corte no se debe llegar a hacer política, una corte no se debe llegar a avanzar una agenda política. Y eso es lo que creo que tenemos como reto o como peligro más importante en este proceso. Es vital que de este proceso surja una corte de juristas, no de activistas políticos. Bienvenidos al tercer conversatorio, retos y perspectivas del proceso judicial electoral 2025. En esta ocasión, en el panel tenemos enlistados 3 candidatos que desafortunadamente una de ellas ha declinado definitivamente su participación. Sin embargo, hay un segundo candidato que estará presente y se incorporará. Tenemos con nosotros a Javier Jiménez Gutiérrez, a quien damos la más cordial bienvenida, y también se incorporará en este conversatorio en unos momentos más la doctora Zulema Morri Gutiérrez. En este momento, y como primer punto de nuestro orden del día, doy el uso de la palabra a la maestra Cristina Vizcaíno Díaz, presidenta de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía, para que nos dé el mensaje inaugural y la bienvenida formal a este conversatorio. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Jorge. Pues doy la bienvenida a los asistentes a este tercer conversatorio organizado por la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía en vinculación con el Instituto de Derechos Humanos y Democracia. Especialmente doy la bienvenida al candidato a ministro don Javier Jiménez Gutiérrez. Esperamos que se conecte la doctora Magda Zulema Morri Gutiérrez también. Y lamento la ausencia de la maestra Yasmín Esquivel Moza, quien me ha expresado que por cuestiones de agenda se disculpa de participar en este conversatorio. Mi agradecimiento a quienes participan en la coordinación y moderación de este evento y quienes lo han hecho durante los 2 conversatorios, maestro Jorge Sánchez Arellano, consejero nacional de la ONCA, y Edgar Cortés, en representación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Un especial reconocimiento a las personas quienes nos han apoyado como soporte técnico y de producción durante la organización de estos conversatorios. Comento por ahora al ponente que quienes asisten a este conversatorio principalmente son abogados y abogadas de toda la República Mexicana, interesados en conocerle y conocer sus propuestas. Le comento que como colegio estamos conscientes que el éxito de la reforma al Poder Judicial es el éxito de la justicia y del país. Sin embargo, se requiere de los perfiles adecuados para que nuestro sistema de justicia sea eficiente y eficaz. Ante ello, le escucharemos atentamente deseándole éxito e invitarlo para que, de ser electo, regrese a nuestro colegio para darnos una charla sobre su visión como ministro electo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Cristina. Y bien, sin más preámbulos, pasamos a al segundo momento de este conversatorio. Este segundo momento formalmente es la participación de los candidatos para que hasta por 5 minutos presenten perfil, trayectoria y lo que hemos denominado como propuestas o las ideas fuerza que ellos han venido manejando durante su campaña electoral. Así que, como estaba establecido ya en el orden de esta mesa, inicia el maestro Javier Jiménez Gutiérrez. Adelante, Javier. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a la OMCA por el espacio y por permitirnos dar a conocer nuestro perfil y nuestras ideas.
Yo soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Puma. Tengo una maestría en estudios en Derecho Comparado por la Universidad de Harvard. Tengo una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Y durante 30 años me he dedicado al derecho internacional privado y al arbitraje internacional, es decir, a los litigios transfronterizos y a los arbitrajes internacionales. Y esto me ha llevado a litigar no solo en México, sino en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en diversas jurisdicciones de Europa. Soy además profesor de Derecho Comparado. He dado el curso en el CIDE, en la Escuela Ponciano Arriaga, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana. Es decir, soy un internacionalista y un arbitralista. Y soy el más sorprendido realmente de encontrarme en este proceso. Y me encuentro en este proceso porque en el mundo en el que yo me desempeño, en el que desempeño una parte importante de mi práctica profesional, que es el arbitraje, se empezó a desarrollar una narrativa que yo encontré como falsa. Se empezó a decir que la reforma judicial iba a resultar en un desastre. Hay mucha gente que tiene muchas dudas sobre este procedimiento, pero que ahí estaba el arbitraje para salvar el día y que se podían poner cláusulas arbitrales en los contratos y dirimir las controversias en arbitraje. Y yo empecé a comentar que pues esto no es así, que el arbitraje necesita de una judicatura sólida para funcionar. El arbitraje no es de que se vaya en forma totalmente independiente de la judicatura. El arbitraje, cuando se llega a un laudo y el laudo no se cumple, pues hay que ir a la judicatura a ejecutar el laudo. Se va a la judicatura por medidas precautorias. Un juez puede anular un laudo y echar para abajo un arbitraje bien llevado. Es decir, el arbitraje no puede funcionar sin una judicatura independiente, sólida, solvente. Y pensando yo en esto, pensando que si el Poder Judicial se viene abajo, no funciona lo que yo hago, me llevó a reflexiones pues aún más graves, es decir, es que no funciona bien lo que yo hago y no funciona bien nada. Sin una judicatura sólida es difícil pensar en un ambiente en donde se puedan desarrollar pues, la actividad comercial, la actividad personal, la actividad familiar, etcétera, etcétera. Y entonces me di cuenta de la gravedad de lo que está en juego, del riesgo de que esto salga mal, de lo importante que es que esto salga bien. Y me empecé a preguntar a mí mismo si yo tenía algo que aportar en el proceso. Y decidí que toda esta experiencia internacional de haber visto lo que funciona y lo que no funciona en otros países servía, podía ser algo que enriqueciera al proceso. Y llegué a la conclusión de que en un órgano colegiado como la Suprema Corte de Justicia, pues una visión internacional podía ser enriquecedora. Muchos me han preguntado que por qué estoy en el proceso si no tengo carrera judicial. Y creo que un número importante de los ministros y las ministras que integran la Corte debe tener carrera judicial porque ahí hay un conocimiento y una experiencia que resultan indispensables, pero también creo que la riqueza de un órgano colegiado está en su diversidad. Creo que en un órgano colegiado la diversidad enriquece y que contando con un número importante de ministros que tengan carrera judicial, pues el oír otras voces que hayan andado por otros derroteros de la profesión, que hayan visto otras cosas, creo que puede ser muy enriquecedor. Y entonces, alguien que ha visto cómo funcionan muchos sistemas jurídicos por el aspecto internacional de mi práctica, pues creo que puede aportar en la experiencia de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros países, porque en el derecho comparado, que es a lo que yo me dedico, pues encontramos ejemplos a seguir y contraejemplos a evitar, ¿no? No es que todo lo que se hace afuera sea maravilloso, pero hay experiencias de las que podemos aprender tanto cómo hacer la cosa y cómo no hacerlas, ¿no? Entonces me decidí a participar en el proceso tratando de poner mi experiencia al servicio de que esto salga bien y tratando de
ayudar en mejorar la judicatura, en que esto sea un cambio para bien y no un cambio para mal. Y entonces he estado proponiendo en mi campaña pues las formas en las que yo creo que se puede mejorar el sistema judicial. De lo que he visto que funciona mejor en otros lados, yo propongo primero la necesidad de una independencia total de la judicatura. No se puede concebir una judicatura que funcione si no es independiente de los otros poderes, independiente de poderes económicos, independiente de poderes fácticos, es decir, esa es una condición sine qua non. Me gustaría también participar en una judicatura más sustantiva. Esto quiere decir que esté más preocupada por el fondo de los problemas y no por la forma. Creo que en México pecamos en nuestra judicatura de un formalismo exacerbado y que muchas veces los juicios pues no los gana quien tiene la razón, ¿no? Sino se deciden por cuestiones meramente formales, el error en el poder o el error en la cita del artículo, etcétera, etcétera. Esto no pasa en otros sistemas. Hay sistemas que son mucho más sustantivos en ese sentido y que le dan la importancia que debe tener algunos aspectos formales para salvaguardar el debido proceso, pero que una vez salvaguardado el debido proceso se abocan al fondo del asunto y no a la forma. Me gustaría participar en una judicatura más constructiva, es decir, más preocupada como por resolver las controversias realmente y no simplemente por tramitar juicios en donde a veces hay un vencedor nominal en que tiene una sentencia que no se puede ni ejecutar, ¿no? Una judicatura prudente, una judicatura ponderada. Yo soy un firme creyente en el recato judicial, no creo en el activismo judicial, entonces creo que la judicatura debe dedicarse a salvaguardar el derecho y la Constitución y no meterse en el diseño de políticas públicas y no meterse en el debate político que es propio de los otros poderes. Y finalmente una judicatura dinámica, una judicatura conocedora de nuestra historia, respetuosa de nuestras tradiciones, respetuosa de nuestro pluriculturalismo, pero abierto al cambio que se puede derivar de desarrollos tecnológicos, de experiencias del derecho comparado, etcétera, etcétera. Yo esto lo he visto funcionar en mayor o menor medida en otros sistemas y es esta experiencia internacional la que quiero yo aportar al proceso. Muchas gracias, Javier. Cristi, te preguntaría, porque no la veo a ella, tú igual tienes una panorámica mayor, si la doctora Zulema Morri ya está con nosotros. Hola Jorge, no, todavía no la tenemos en la sala, pero en cuanto la tengamos te aviso. Pues entonces, pues vamos a seguir el orden de nuestro programa y trataremos de ajustarle y darle los espacios, si no es digamos, los espacios que sean necesarios para que la doctora también se actualice y pueda dar su primer posicionamiento, ¿no? En este conversatorio. Como segundo Perdón, punto, Jorge, me aparece en la pantalla un mensaje que Está entrando está en la Zulema. sala de espera, o sea que Está entrando perfecto, por Jorge. entrar. muy bien. Ya la tenemos entonces con nosotros. La tenemos con nosotros. Doctora Zulema Morri. Ya puede activar su cámara. Ya está aquí con nosotros. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No podía conectarme. Atenta. ¿Sí me ven? Sí, la vemos muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio y comentarle que, sería en este momento el turno de su participación para el siguiente punto. Estamos iniciando el conversatorio, así que creo que usted entra en muy buen momento. En nuestro primer punto, la primera intervención que le estamos pidiendo a nuestros candidatos es una presentación en base a perfil
trayectoria y propuestas o ideas fuerzas que han venido desarrollando dentro de esta campaña electoral. Entonces, tiene hasta por 5 minutos el uso de la palabra para desarrollar estos temas. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Zulema Mosri, soy servidora de la justicia. Sirvo a mi país como magistrada federal, actualmente como presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tengo 35 años trabajando en el Estado mexicano, en los distintos poderes del Estado, en los distintos órdenes de gobierno. Los últimos ya más de 15 años como magistrada federal. Yo llegué a esta posición por concurso de oposición, con exámenes de conocimientos y precisamente por desempeño jurisdiccional. Al llegar a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el 2012, creé la Comisión para la Igualdad de Género con el propósito de instituir una política en materia de igualdad laboral que por un lado garantizara la incorporación de la perspectiva de género en la resolución de los asuntos que implican discriminación o violencia por razón de género, y por otro lado generar acciones en materia de política pública, como son salas de lactancia, licencia de paternidad, los protocolos para la protección de los derechos laborales de las personas trans, baños neutros. He sido, tengo una formación académica sólida, de excelencia desde mi punto de vista. Pararme frente a México implica un acto de mucha responsabilidad, lo cual, por eso digo, una formación académica de excelencia para mí es lo básico que debo de poner enfrente de las y los ciudadanos, consciente de los desafíos que enfrenta la impartición de justicia, que precisa que las y los mejores formados mexicanas y mexicanos pues colaboren para contribuir a resolver estas situaciones. Tengo reconocimiento como mejor alumna de mi generación y mejores de México, una maestría en cuestiones de políticas públicas, un doctorado en Derecho en la UNAM con una mención honorífica, precisamente por aportar una teoría jurídica inédita que motivó que el Instituto Nacional de Derechos de Autor me diera un reconocimiento, una certificación por la originalidad de la teoría jurídica, que se trata precisamente de temas de políticas públicas, de temas de justicia, de temas de precisamente actuación irregular del Estado mexicano. Yo propongo, además de conscientes de que si bien hemos avanzado en los órganos jurisdiccionales en dar contenido a los derechos humanos, hemos dado cuenta, y yo he dado cuenta de sentencias con perspectiva de género, de derechos humanos, etcétera. Lo cierto es que nunca las sentencias serán suficientes para resolver las problemáticas o colmar la expectativa del pueblo de que haya una mejora en la provisión de estos bienes políticos como lo es la justicia, porque los jueces conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Por ello, mi propuesta, además de generar canales, mecanismos de comunicación con las y los gobernados, los ciudadanos, utilizar la inteligencia artificial como herramienta que auxilie a las personas juzgadoras, inclusive para evitar que haya violación de jurisprudencia o que haya, por ejemplo, omisión en aplicación de herramientas de derechos humanos en los juicios, además de, fortalecer mecanismos para que la escuela judicial abra sus puertas a todos y a todas las abogadas para que de ahí surjan más defensores de oficio, etcétera. Todo lo que se puede hacer dentro de la institución. Lo cierto es que ningún esfuerzo, que sí son muy valiosos, será suficiente para transformar o resolver los problemas que tenemos en el sistema jurídico mexicano, no solamente en la justicia, por lo que es necesario voltear a ver la urgencia de crear una nueva, acuerdo, nuevas reglas en las cuales todas las autoridades del Estado, con mecanismos o instancias de participación formal de las y los ciudadanos, donde verdaderamente se permita un escrutinio público, donde verdaderamente puedan incidir en la acción de gobierno, esa vigilancia social
esa apertura de los procedimientos que implicaría o motivaría necesariamente reducir la discrecionalidad arbitraria de las personas servidoras públicas o juzgadoras que da lugar a la corrupción. Entonces, si no empezamos a hablar de estas nuevas mecanismos de participación social, instancias formales donde se pueda revisar la acción de gobierno, un verdadero escrutinio en consecuencias, rendición de cuentas de manera real y efectiva, y si no se empieza con esta colaboración, esta nueva cultura jurídica, estas nuevas reglas con toda la sociedad y todas las autoridades, ni esta reforma ni ninguna otra van a resolver este problema. Se va a quedar en un mito más. Esta reforma va a ser un mito más, como muchos otros de otras reformas que hemos visto. Por ejemplo, cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción hace 10 años, 2015, con ciertas expectativas y ciertos propósitos. Yo les pregunto a quienes nos escuchan 10 años después, ¿creen ustedes que mejoró el sistema de corrupción en el país? ¿O nos vamos más atrás cuando se crea el sistema, nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los juicios orales y todo este tema que empezó una instrumentación con una expectativa, wow, maravillosa? O yo les pregunto, después de ese tiempo a la fecha, si realmente se ha podido instrumentar y cuáles son los resultados de la justicia penal en México. Es absolutamente falaz, es un mito, es una mitificación del derecho. O nos vamos un poquito también atrás con la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se incorporó esto en nuestro sistema jurídico, que se dijo que se iba a fortalecer el Estado de Derecho, elevar la confianza en la administración pública, recuperar la confianza, etcétera. Pues no es cierto, los indicadores dicen que no, de modo que podemos hacer mucho. Yo he hecho mucho desde mi función como magistrada, soy magistrada federal, yo no vengo a improvisar, he dejado claras mis cuentas y mi compromiso en contra de la corrupción, a favor de los derechos. Soy presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, más de 1000 cursos y talleres de capacitación en estos temas, pero bueno, es muy valioso, pero nunca será suficiente para realmente pues cumplir los propósitos de esta reforma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta introducción. El segundo punto en nuestro conversatorio es hablar, bueno, nuestro conversatorio tiene por título Retos y perspectivas del proceso electoral judicial 2025. Y justo queremos que ustedes como candidatos a lo largo de este tiempo en que han estado realizando acciones que tradicionalmente no venían desempeñando, es decir, no habían tenido nunca una experiencia de tipo electoral, nunca habían buscado un cargo por esta línea, ¿no? Nunca habían hecho un trabajo, seguramente habían hecho un trabajo de base de acuerdo a sus ámbitos profesionales, pero quizás esto ha sido algo completamente inédito, ¿no? En sus trayectorias y en su ejercicio profesional. Y también en ese mismo sentido, en este tema de retos y perspectivas, podría también caber el punto respecto a cómo consideran que se mediará entre las altas expectativas que la ciudadanía, cuando los escucha, cuando se acerca con ustedes, cuando dialoga con ustedes en los distintos foros, en los conversatorios, en los caminamientos que han hecho, y les, digamos, interpelan respecto al tema de mayor accesibilidad a la justicia, mayor rapidez en la resolución de los procesos. O sea, ¿cómo ustedes consideran que esto puede establecer una concreción en la realidad en caso de que ambos llegasen a ocupar una posición en el Pleno de la Corte? Entonces, como ese punto, cualquier otro que ustedes quieran tocar respecto a retos y perspectivas del proceso electoral, tenemos una participación de hasta 5 minutos por cada uno de ustedes. Y bueno, pues empieza ahora en primer lugar la doctora Zulema Mosri Gutiérrez y en segundo lugar el maestro Javier Jiménez Gutiérrez. Doctora, adelante.
Bueno, definitivamente los desafíos que tenemos en nuestro país para realmente cumplir la expectativa del pueblo de que haya una mejora en la provisión de estos bienes políticos, diría yo, como lo es la justicia, pues son muy grandes. Y yo vuelvo al mismo tema, las personas refieren una indiferencia, pues un abandono por parte del sistema de justicia. Las personas no saben, no tienen ni idea, ni siquiera que inclusive pueden ser víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no tienen ni idea de cuáles derechos tienen ni ante qué autoridad ir. Hay muchas barreras, como mencionabas hace un momento, para acceder a la justicia, barreras estructurales por la distancia, por falta de infraestructura en el país, porque es imposible, claro, que se ponga un juzgado en cualquier localidad, en cualquier ranchería, en cualquier ciudad. Pero bueno, podríamos hacerlo con tecnología siempre y cuando pues se tenga que invertir en tecnología, en internet, implicaría pues realmente pues tener condiciones para que la tecnología permita que se acceda a cualquier lugar recóndito del país y que inclusive haya esos centros o mecanismos en los cuales se contribuya no solamente a prevenir conflictos, sino a resolver conflictos. Hay barreras económicas también, o sea, llegar a la justicia cuesta, la gente refiere, pues eso, que no tiene dinero, que únicamente quienes tienen dinero llegan acá. Entonces, precisamente los desafíos es, por un lado, garantizar el derecho de acceso a la justicia. Se han hecho esfuerzos con esto de lo que se llama la justicia itinerante, pero esto jamás va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Hemos hecho esfuerzos. Yo formo parte de la MIG, formo parte del Comité Interinstitucional en el cual se ha estado trabajando durante, pues desde el año 2010 para incorporar la perspectiva de género. Yo formo parte de esto y en mi tribunal hemos dado cuenta del trabajo, que no me voy a desviar en mi respuesta, pero te digo, por más esfuerzos que hagamos, por un lado, para garantizar el derecho a la justicia, que tenemos que hacerlos, y por otro lado, una vez que la gente llega a la justicia, es decir, una vez que presenta las demandas o presenta las denuncias, ¿con qué se enfrenta la gente en México? ¿Con qué se enfrenta? Pues nos enfrentamos pues con jueces que con una ineficiente impartición de justicia, personas juzgadoras que a veces pues no conocen de las herramientas de derechos humanos. Te digo porque hay estudios específicos que refieren esto que te digo. Hay uno de X Justicia para Mujeres que dicen que una vez que batallan tanto las mujeres para presentar una demanda, llegan con el juez para efecto de que reproduzca estereotipos, no aplique perspectiva de género. Y bueno, yo he visto en mi experiencia como juzgadora mucha cosa juzgada irregular. Le llamo cosa juzgada, pues lo que sabemos que es, ¿no? Esa sentencia que ya no se puede modificar, inconmovible, pero bueno, que viola jurisprudencia, que viola derechos humanos o que ha permitido una depredación de los bienes públicos, es decir, por corrupción, por ineficiencia, es un abuso de las herramientas del derecho y así todos los días se emiten sentencias y yo soy testigo de esto. Entonces, algo está fallando en el sistema jurídico. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Por más, digamos, organización institucional que se dé dentro del Poder Judicial, que debe de hacerse, urge. Si no se hace este mecanismo, nuevo revisión del orden jurídico, de eliminar los incentivos perversos que han dado lugar a la corrupción, de eliminar esa falla sistémica, porque los únicos responsables de que la gente, la sociedad del pueblo, no sepa nada y confunda todas las autoridades y no sepa ni lo básico del derecho, el único responsable es el Estado mexicano. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Podemos hablar muchas cosas, yo puedo empezar a mencionarte muchas cuestiones que se podrían hacer, que son esfuerzos valiosos, pero mi propósito en esta intervención, en este Zoom con ustedes, lo hago con mucha responsabilidad, a empezar a dejar claro que tenemos que poner en la mesa nuevas propuestas, nuevos mecanismos, nuevos acuerdos que urge que se tomen en el sistema jurídico para empezar a sentar las bases que permitan
precisamente instrumentar acciones en muchas materias para cumplir con esta expectativa que dices, con este desafío. Esta expectativa, yo ya lo dije en mi primera intervención, pues es muy alta. Y si no empezamos a trabajar en esto, esa expectativa que dice la ley, acercar a las personas juzgadoras con el pueblo, pues nos está acercando aquí, pero nunca va a ser suficiente. Ni siquiera tener tribunal itinerante, vámonos a todos los lugares del país para sesionar, eso no va a resolver ningún problema en la justicia, por favor. Necesitamos hablar de cosas más serias, más profundas, porque ninguna de esas propuestas sí son importantes, sí aportan, pero no van a resolver el problema estructural que tenemos. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Damos ahora turno de participación al maestro Javier Jiménez Gutiérrez. Adelante, Javier. Muchas gracias, Jorge. Creo haber percibido dos preguntas que tú haces, ¿no? Una, los retos del proceso y luego las expectativas de cómo mejoramos la justicia, ¿no? En cuanto a la primera, creo que hay muchas personas que tienen muchas dudas legítimas sobre este proceso. Es un proceso inédito y es un proceso que también creo que no ha sido bien explicado, porque la gente parece confundirlo con un proceso político y no es o no debe ser un proceso político. De hecho, aquí no hay partidos políticos. Nosotros no estamos postulados por partidos políticos. De repente me hacen preguntas, ¿cuáles son tus promesas de campaña? No, pues las promesas de campaña son propias de las campañas políticas, porque ahí se definen diferentes visiones de política pública. Pero aquí no estamos en esto. Aquí estamos, los cargos para los que estamos compitiendo no son cargos políticos, son cargos jurídicos. Entonces, la única promesa que deberíamos estar haciendo es la de aplicar el derecho en forma independiente, diligente, conocedora. Y se ha confundido un poquito esto. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que de este proceso se dé un fenómeno de politización de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Eso sería terrible. Y es un riesgo real. Vemos candidatos que tienen un perfil más de activistas políticos que de juristas. Y no tiene nada de malo ser activista político. Si uno cree en una causa política, lanzarse y defenderla y tratar de empujarla es perfectamente válido, pero no desde una corte. Una corte no se debe llegar a hacer política, una corte no se debe llegar a avanzar una agenda política. Y eso es lo que creo que tenemos como reto, como peligro más importante en este proceso. Es vital que de este proceso surja una corte de juristas, no de activistas políticos. Y hay un riesgo muy latente de que esto no se dé, de que sean una corte que sea un instrumento de hacer política, lo que complicaría muchísimo el futuro de la patria. Es muy difícil concebir a un país con un futuro promisorio sin una judicatura independiente, sino con una judicatura que sea un instrumento de alguna agenda política o de algún grupo político. Entonces, es el riesgo más latente en el proceso. Después, supongamos que surge una corte y un poder judicial fortalecido. ¿Cómo se puede mejorar y cómo se pueden cumplir las expectativas de una mejor justicia? Pues va un poco en los puntos que tocaba yo en mi intervención inicial. Primero, hacer que la justicia sea menos formalista, que gane quien debe de ganar porque tiene la razón en el fondo, que sean procedimientos mucho más expeditos. Aquí tenemos apelaciones tras apelaciones, tenemos una justicia local y después nos vamos a la federal vía amparo y todo controversia por local que se hace federaliza, creando instancias y juicios interminables. El 80% de los amparos que surgen de juicios son por razones procesales, no por razones de fondo. Entonces, otra vez estamos en este formalismo exacerbante que no hace que la justicia sea expedita y sea eficiente. Hay sistemas jurídicos que no tienen este defecto. Entonces, se puede hacer, no es que sea imposible lograrlo, aprendamos de ellos y hagámoslo. Y también una judicatura, decía yo, más constructiva. Y no solo una judicatura, realmente lo que se requiere es un cambio de cultura en todo el ámbito jurídico. Los abogados deben aprender que su trabajo no es ganar juicios, es resolver problemas.
Muchas veces se gana un juicio y es una victoria puramente nominal o pírrica porque la controversia sigue, el problema no se resuelve, la sentencia no se puede ni ejecutar. Y entonces cuando los abogados están y cuando los juzgadores están nada más preocupados por tramitar juicios en donde se declaran vencedores y perdedores puramente nominales y no se resuelven las controversias, ahí estamos fallando. En arbitraje, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, más de la mitad de los arbitrajes que se inician no llegan a laudo, no llegan a sentencia, porque en el camino hay una transacción, hay un arreglo. Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad mucho más litigiosa que nosotros. Se inician más juicios en Estados Unidos que en México, pero la gran mayoría de esos juicios no llegan a sentencia, y no llegan a sentencia porque en el proceso, pues o hay una transacción, o las partes acuerdan irse a arbitraje, o si la controversia es técnica, dicen mejor la resolvemos por una tercería técnica, ¿no? En un tema de construcción, por ejemplo. Pues a lo mejor algo que nos tardamos 10 años de resolver en un tribunal de justicia puede resolverse en meses mediante una tercería en una asociación gremial de ingenieros. Entonces, estos son instrumentos de una justicia constructiva que se han utilizado en otros lados y se han utilizado en el arbitraje, los utilizamos todos los días, y que no se utilizan en nuestra judicatura, y que sería importante empezar a utilizar para hacer la justicia, para ser eficiente, tiene que ser expedita. El otro día oíamos en uno de los foros a una ciudadana que había tenido un problema laboral y que decía, estaba en un juicio laboral, pero que llevábamos muchísimos años, y ella se estaba peleando con la empresa que había sido su patrona, pero la urgencia era de ella, no de la empresa. La empresa no tiene ninguna urgencia por pagar la indemnización, ella es la que tiene la urgencia por recibirla. Entonces, un juicio largo, pues beneficia a la empresa al grado de que el trabajador ya no puede esperar más y acepta una indemnización del 25% de lo que le corresponde, simplemente porque la justicia está haciendo demasiado, está tardando demasiado. Entonces, todos estos mecanismos que se han implementado con éxito, y ahí están los ejemplos en el derecho comparado y en el derecho internacional, tenemos que empezar a aplicarlos para hacer una justicia mucho más eficiente. Muchísimas gracias, maestro Javier Jiménez. Un poco revisando los posicionamientos, ¿no? De tanto tuyo como de la doctora Morrig, diría que hay una convergencia respecto a que en en los retos, o más bien en las perspectivas que hay de cara a la implementación de esta reforma, que es más allá de lo electoral, es el día después o el día cero, a partir ya de la instalación del pleno, la instalación de las nuevas judicaturas, la instalación de los nuevos colegiados, ¿no? Donde seguramente habrá también todo un trabajo de revisión administrativa, y donde necesariamente empezará la segunda etapa de de esta concreción de la reforma, en la lógica de lograr mayor acceso a la justicia y mayor prontitud y rapidez en la resolución de los casos, ¿no? Creo yo que ambos han sido muy claros al decir, no basta, digamos, esta parte, diría, y lo digo yo, ¿no? Es más la puesta en escena, ¿no? La teatralización que es necesaria finalmente, pues, y además es un proceso electoral, ¿no? Es donde convergen distintas opiniones y donde finalmente la ciudadanía toma posición de una u otra opinión que dice tal o cual candidato, y sobre ello hará un criterio razonado y votará, ¿no? Pero establecido ya los 9 integrantes, establecidos ya los integrantes del Tribunal de Disciplina, los integrantes de la Judicatura Federal, a nivel juez y distrito y magistrados, creo yo que ahí viene el segundo reto. No lo han planteado ustedes muy bien, no es hay lo que creo yo en ambos candidatos, hay mucha experiencia desde distintas posiciones. En el caso de Zulema, pues una experiencia dilatada en el ámbito jurisdiccional,
¿no? Y en el caso tuyo, pues una experiencia que se da a partir del ejercicio profesional con este punto donde recalas mucho, que es el tema del arbitraje, que me parece que además, aunque ya es bastante, vamos a decir, bastante más normalizado, sigue siendo una rara avis, ¿no? En el ejercicio profesional, porque el arbitraje, pues al final del día, considerando todas las bondades que tiene, sigue siendo, como tú lo has señalado, pues a veces no tan utilizado porque se prefiere la alta litigiosidad, que en un momento dado eh, ve más por los intereses de los litigantes que por los intereses de los ciudadanos a los que representan. Bien, pues les agradecemos mucho en esta primera participación y nuestra segunda participación, perdón, la tercera ya serían las preguntas. Comentarles, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía integró una batería de preguntas. Elaboramos una serie de preguntas para ser dirigidas a ustedes. Entonces, el conversatorio tiene dos momentos en esas preguntas. Dos preguntas que las haremos a continuación, que vendrán de esta bolsa, y dos preguntas que vendrán del chat de donde estarán, digamos, serán preguntas de los participantes de los oyentes de este conversatorio. Por eso también invito a nuestros oyentes, a nuestros participantes hoy en el foro, ¿no? A nuestro público. Tenemos 45 personas conectadas, ¿no? Que hagan sus preguntas. Veo por ahí, solidariamente con la moderación, a la maestra Cristina Vizcaíno, que me hace la pregunta, ¿no? Yo necesito que hagan más preguntas los participantes en el foro, porque es la oportunidad que tenemos para poder auscultar más el perfil y las propuestas de nuestros candidatos hoy presentes. Así que espero en verdad que tengamos más preguntas y bueno, y si no, con las que están en el chat, que son además preguntas muy interesantes, bueno, podremos seguramente solventar el ejercicio. Bien, pues entonces, en esta primera pregunta por parte de la bolsa que elaboramos los integrantes de las dos organizaciones que auspician este conversatorio, es la siguiente. Y denme un minuto. Sí. En caso de llegar a formar parte del Pleno de la Corte, ¿cómo consideran que se puede llevar a cabo un adecuado monitoreo y evaluación del trabajo de la misma, más allá del que actualmente existe y está desarrollado, pues básicamente por el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y por seguramente algunos instrumentos internos de evaluación, o sea, pero que al día de hoy o son desconocidos en una evaluación externa que podrían hacer, más bien actores externos podrían acceder a esos datos. Mucha de esa información a veces queda en el interior de la propia Corte y no es conocida para poder ser evaluada o utilizada, digamos, como dato de análisis por parte de institutos, organizaciones, personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo considera que se puede llevar a cabo un adecuado monitoreo y evaluación del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En este caso, pues, siguiendo otra vez el orden que hemos establecido, tendría el uso de la palabra para responder en primer momento el maestro Javier Jiménez Gutiérrez. Adelante, maestro. Muchas gracias, Jorge. Creo que es una pregunta importantísima por una realidad. Y este proceso ha sido muy cuestionado. Es un proceso muy complicado. Se le está pidiendo al ciudadano simplemente para la Corte que analice más de 60 perfiles y luego para una serie de nombramientos que el ciudadano promedio no entiende muy bien. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay que elegir jueces concursales. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía sabe lo que es un concurso mercantil? Y le estamos pidiendo que elija a los jueces que decidirán los concursos mercantiles. Entonces, el proceso es muy complejo. Se espera una votación muy baja. Se espera que la votación sea, dice el INE, del 10%. Yo creo que eso es optimista, pero aún el 10% es bajo. Y entonces va a ser una corte
que no va a tener legitimidad democrática, es decir, no va a obtener una legitimidad por un mandato democrático claro. Y entonces va a tener que legitimarse, y creo que tiene dos medios para legitimarse. Uno es su conformación, es decir, va a ser muy importante que esté integrada por juristas, por abogados, con una gran solvencia técnico-jurídica. Si no es así, y si vemos perfiles más del activismo político o más identificados con la lucha partidaria, va a ser muy difícil esa legitimación. Y el segundo elemento de legitimación que va a tener la Corte es su quehacer cotidiano, el día a día, la sentencia a sentencia, ver qué está resolviendo. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿de dónde va a venir el escrutinio? Yo creo que, en fin, se está planteando una nueva organización administrativa en donde lo que era el Consejo de la Judicatura Federal se divide en dos, en un arma de disciplina y en un arma más administrativa, pero eso es lo que pasa dentro del Poder Judicial. Yo creo que una de las cosas que ha fallado, que nos ha fallado, es que le hemos dejado toda esa función de escrutinio y supervisión mucho al gobierno mismo, cuando en este proceso va a ser indispensable el escrutinio ciudadano y el escrutinio profesional. Es decir, van a tener que desarrollarse observatorios ciudadanos. Las universidades y las asociaciones gremiales como la OMCA, que ahorita están cumpliendo con su deber ciudadano de organizar esos foros, tendrán que darle seguimiento, y un seguimiento muy crítico, a lo que haga la Corte y a lo que haga el Poder Judicial, porque de ahí va a tener que venir el escrutinio y la rendición de cuentas. La Ibero, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, creo que el TEC también han creado observatorios ciudadanos para esta función. Entonces van a ser estas universidades, esperamos que la OMCA también haga lo propio, las asociaciones gremiales. Necesitamos desarrollar también una prensa especializada en otros lugares del mundo. Otra vez regreso al derecho comparado. Hay una prensa jurídica especializada que comenta, analiza, etcétera, etcétera, las sentencias de la Corte, las sentencias importantes de tribunales y de juzgados, y que va supervisando hacia dónde van los derroteros del Poder Judicial y hacia dónde va la justicia en México. Si cometemos el error de dejarle todo el escrutinio al gobierno, va a faltar ese escrutinio ciudadano, gremial, de la prensa, etcétera, etcétera, que creo que va a ser muy importante para que el Poder Judicial rinda cuentas. A fin de cuentas, el Poder Judicial es parte del gobierno y el gobierno tiene que rendir cuentas. El escrutinio ciudadano, los observatorios ciudadanos deben jugar un papel muy importante en exigir que la justicia que surja de esta reforma vaya por buen camino y no se politice ni ni desvíe el camino de lo que debe ser una correcta impartición de justicia. Muchísimas gracias, maestro. Bien, pues damos ahora turno de participación a la doctora Zulema Mosri con la misma pregunta. Doctora, adelante. Bueno, primero tengo que decir que, bueno, en mi caso yo he tenido un compromiso desde que soy magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 2009 y en 2012 en la Sala Superior. He mantenido una ponencia con 0 rezagos. A nosotros nos evalúan el desempeño jurisdiccional. Tenemos obviamente, para poder decir qué es lo que tenemos que hacer en la Suprema Corte, parte de tener un diagnóstico claro. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer, muchísimas. Bueno, mi compañero lo he escuchado con tanto cuidado, esas posturas tan propositivas, esas acciones tan positivas que vienen definitivamente no solo a elevar la eficiencia de la impartición de justicia, sino a generar esos mecanismos de participación, de vigilancia, de escrutinio con estos observatorios ciudadanos, etcétera. Obviamente, al momento de llegar, requerimos saber, tener un diagnóstico de cómo están los asuntos, qué asuntos son los que precisamente vamos a tener qué rezago tenemos.
qué asuntos están pendientes de turnarse, cuáles son los temas que en la competencia de esta nueva Suprema Corte, además de los estrictamente constitucionales que ya sabemos que son competencia, hay muchas cuestiones de trámite que también llegaban, que eran cientos de asuntos que finalmente ya estaban de criterio definido y entiendo que algo tendremos que hacer para cambiar esto y eficientar la impartición de justicia constitucional. Ya existen mecanismos de evaluación del desempeño, de donde se van viendo precisamente con recursos tecnológicos, humanos, pues lo que se necesita para realmente impartir la justicia, como dice el 17 constitucional. Y yo vuelvo a lo mismo, pues existen, si cualquiera de nosotros se pone a revisar, pues los propuestas o los informes de gobierno de los presidentes de la Corte o de cualquier gobernador, pues es que son muchas cosas muy, muy padres, muchas acciones. Bueno, yo lo leo y digo, estamos por el camino correcto. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Hemos hecho mucho, hemos avanzado, hemos intentado. Yo he formado parte de la Junta de Gobierno y Administración, además como magistrada de la Sala Superior, es decir, tanto mis funciones jurisdiccionales que he dado cuenta a México, cero rezago, como en mi función como magistrada integrante de la Junta de Gobierno en esa función de vigilancia, de disciplina, de todo lo que implica la carrera jurisdiccional, que son otras funciones del órgano de administración del tribunal, pues claro que tenemos mecanismos para evaluar, para eliminar el rezago, para incentivar que salgan los asuntos en los términos. Todo esto ya hemos hecho muchísimo. Y en la Corte ni se diga, de verdad escuchemos todo lo que han hecho universidades y Corte para esto, y vuelvo a lo mismo. Son muy positivos las propuestas, sin embargo, podemos avanzar, podemos contribuir en nuestra ponencia, en nuestro espacio, pero esto no va a ser suficiente para verdaderamente lograr resolver los problemas estructurales que tienen al sistema jurídico. Eh, pues fallando o que no haya dado resultados a la expectativa de justicia del pueblo. Por eso vuelvo al mismo tema. Yo sé, dije de verdad con mucha eh, responsabilidad, yo tengo 35 años trabajando también, o sea, igual que muchos de ustedes, dentro del el Estado mexicano en diferentes posiciones. He visto mucho programas, informes, etcétera. Pues sí, ahí están los informes desde el Poder Judicial. Sí hemos avanzado, pero bueno, hay un problema y un problema estructural que no se va a resolver con estas acciones que son muy valiosas. Vuelvo al mismo terreno. Necesitamos generar otro tipo de mecanismos para desincentivar lo que ha hecho que no funcione. Entonces, esta respuesta de qué vas a hacer, pues implica tener un diagnóstico y segundo, empezar a trabajar en otras reglas del juego distintas a lo que se ha hecho, porque estos temas son estructurales. El tema de la justicia, de la corrupción, de los rezagos, el tema de las palancas, de los moches, o sea, de verdad ya a mí me parece muy positivo y puedo seguir hablando de muchas acciones, pero objetivamente necesitamos partir de un diagnóstico, saber con qué contamos y qué tenemos que hacer para abordar el problema. Y eso va a ser en la esfera de mi competencia, que es la ponencia y es la Corte. Sin embargo, para realmente contribuir a hacer algo más y no seguir trabajando en un avión en automático donde un sistema no ha funcionado del todo bien, podrá funcionar en la Corte, pero no en el resto del sistema de impartición de justicia y no en el resto del sistema jurídico, porque el propio sistema normativo está lleno de incentivos perversos o de ventanas de oportunidad para que haya rezago, para que haya corrupción y para que haya impunidad. Entonces, vuelvo a lo mismo que por lo que empecé mi intervención. Muchísimas gracias, doctora. En el caso de la doctora Mordi, destaco dos palabras que son idea fuerza. Una de ellas, diagnóstico, y el otro, nuevas reglas del juego. Y en el caso de Javier Jiménez, escrutinio ciudadano, u observatorio ciudadano. Y creo yo que las dos vuelven a ser convergentes en la necesidad de pensar en cambios estructurales.
como lo ha señalado la doctora. Este primer momento es un cambio estructural, claramente, ¿no? Simbra y genera altas expectativas, a veces como de alta negatividad respecto a la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la forma en cómo se van a elegir a los nuevos miembros de la judicatura, ¿no? De la judicatura federal y estatales. Y eso en sí mismo es ya un reto a vencer, ¿no? ¿Cómo vas a lograr desprenderte y lograr la tan ansiada independencia judicial cuando de pronto pareciera que hay una serie de elementos conectores de origen, ¿no? Hay algunos dirán un pecado original, ¿no? En este hecho de que los candidatos vienen de distintos comités de selección, que en algunos casos también desde medios de comunicación, desde analistas, los han cuestionado los procedimientos de selección. Pero en cualquier caso, considerando que estos cambios, este cambio estructural en la forma en que se renueva el Poder Judicial actualmente ha generado una alta expectativa, tanto positiva como negativa, también quiero pensar que lo que señala la doctora respecto a los cambios en las reglas del juego, como lo que señala el maestro Jiménez respecto al escrutinio ciudadano, no serán tampoco caminos tersos una vez que se integre el Pleno de la Corte, ¿no? Creo yo que también será un trabajo arduo y pensaría yo incluso quiénes de los que actualmente buscan el voto en el ciudadano podrán cometer el grave pecado que muchos de los, vamos a decir, actores políticos tradicionales ejecutan, de que una vez ganado el escaño, ¿no? Le dan completamente la espalda al elector que lo aupó y que lo llevó al triunfo electoral, ¿no? Eso seguramente también está en la narrativa actual y seguramente también quienes lleguen a la Corte, quienes integren las ponencias, serán altamente auscultados, o sea, saber si cambiarán o seguirán siendo la gente cercana, amable, afable, comunicativa, ¿no? Dispuesta al diálogo, como lo están siendo ahora en el contexto de su campaña electoral. Grandes retos realmente por venir en este tema, pero como lo señalan los dos candidatos, esto apenas inicia y estamos realmente, si fuera el caso de un partido de fútbol americano, en el primer cuarto del juego, ¿no? Ni siquiera quizá en el primer cuarto, sino el primer medio del primer cuarto del juego, ¿no? Porque el primer cuarto se ejecuta el 1 de junio. Bien, vamos a dar ahora participación al segundo momento de la segunda pregunta por parte de la bolsa que tenemos ya preparada. Esta pregunta es hecha ya en específico para cada uno de los candidatos. Y en este caso, la primera pregunta, o sea, es una pregunta diferenciada. La primera pregunta que será dirigida a la doctora Zulema Morri, y luego habrá otra segunda pregunta también diferenciada dirigida al maestro Javier Jiménez. Denme un momento, por favor. Y bien. Para la maestra Zulema Morri, perdón, para la doctora Zulema Morri, la pregunta es, desde su perspectiva como jurista, ¿existen principios que pueden aplicarse para garantizar la independencia judicial? ¿Y cuáles serían estos o cuáles añadiría? Y de ellos, ¿cómo podría lograrse la implementación de los mismos? Bueno, por Adelante. supuesto, ajá, claro, existen principios, por supuesto, que están establecidos en la Constitución y también en criterios de la propia Corte Interamericana para garantizar la independencia de las personas juzgadoras, como lo es la inamovilidad, el hecho de que no puedan ser reducidas las prestaciones, el hecho de llegar por una carrera, existen principios. Y lo cual me parece fundamental seguir garantizando, preservando. Pero ahorita estamos en un momento histórico distinto donde la independencia de las personas juzgadoras es lo primero que tiene
que mantenerse, tiene que garantizarse precisamente para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Punto. Seguridad jurídica y Estado de Derecho. En mi experiencia como juzgadora, he visto y he escuchado mucho de esto, pues en tantos años como magistrada federal, después de emitir miles de sentencias en temas pues muy relevantes en el Estado mexicano. Y yo resumo, concluyo diciendo que al final de cuentas, para mí es un tema de compromiso, de decisión personal, individual. Para mí, yo hablo del mito del derecho, hace un momento mencioné. Mm, yo puedo dar cuenta de muchas personas juzgadoras con un verdadero compromiso. Conozco magistradas y magistrados federales, de verdad, pues con una formación, con un compromiso, con una ética, con una honorabilidad probada en el sistema jurídico. Pero no todos, no todo o todos son así. Siempre hay esas situaciones de las excepciones, pocas, medianas, muchas, yo no sé, pero hemos tenido casos de hechos públicos y notorios en los cuales, por más mecanismos, es decir, este modelo que se está dejando atrás, donde se decía que con este proceso de designación de las personas juzgadoras, es decir, la carrera jurisdiccional, con este proceso de designación, pues ya los garantizaban que iban a estar libres e independientes de los otros poderes e independientes de poderes fácticos, de compromisos con otros grupos o personas. Pues bueno, yo puedo decir que sí, efectivamente, hay muchas personas comprometidas con el derecho y con la justicia, pero pues también se ha sabido, porque son hechos públicos y notorios, pues que no todos. Por eso resumo, al final de cuentas, esto es una decisión personal y lo he visto, he sido de testigo desde mi experiencia jurisdiccional de que al final de cuentas, por más principios, por más cosas que pongas en el sistema jurídico, es una decisión personal. Soy magistrada, fui magistrada en sala regional, soy magistrada en sala superior. Entonces, resumo diciendo, es igual, otro mito que se decía es que precisamente el hecho de que no sean reducidas las prestaciones y garantizar que tengan sueldos justos, sueldos idóneos al trabajo de tanta responsabilidad, el trabajo tan técnico y especializado que hacemos, claro, que justifica los sueldos, digamos, acordes a nuestra función, sueldos más altos. Y bueno, también se ha dicho que esos sueldos y esas prestaciones son precisamente como parte de las garantías de esta independencia para mantenerse incorruptibles, que no pudieras someterte a nadie, por eso te garantizaban la inamovilidad en el cargo, que tuvieras tus salarios, etcétera. Bueno, yo puedo decir que efectivamente en algunos casos, no en todos, por más sueldos altos y prestaciones, pues no en todos los casos se garantizó que las personas pues no hayan cedido, ya sea alguna petición, alguna presión o algún, digamos, incentivo que les obligó precisamente a dejar a un lado este compromiso que hicimos con el derecho, el Estado de Derecho, con la justicia. Entonces, vuelvo a decir de los mitos, pues no en todo es así. Entonces, yo lo digo porque pues son hechos públicos y notorios, no solamente tengo que decirlo yo y vuelvo, termino o resumo diciendo que al final de cuentas esto es una decisión personal. Depende del compromiso inquebrantable que cada uno de nosotros tengamos con el Estado de Derecho, con la Constitución. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo como magistrada protesté en 2 ocasiones que comparecí ante el Senado de la República a protestar la Constitución, a pegarme a esta y a las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todo lo que dice la protesta de ley, pues cuando se emitió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
en una nueva etapa de México que implicaba, bueno, que precisamente quienes estamos en la impartición de justicia, pues ganáramos menos. Esto es un hecho público y notorio, si no hay que revisar ahí. Cuando sale la ley de remuneraciones, esta disposición jurídica de que nadie podía ganar más que él, la persona titular del Ejecutivo Federal, eso ya estaba en la Constitución desde antes que yo llegara como magistrada, desde antes del 2009, estaba eso en la Constitución General de la República. Yo llegué en el 2009, eso ah, acaba de darse, acababa de regularse en la Constitución. Entonces, 2018, yo ya para entonces había ascendido ahí a la sala superior y bueno, decidí no ampararme, porque si yo estoy hablando con ustedes, que es una cuestión de decisión personal, someterte o no a la Constitución y a las leyes y tener claro tu compromiso con esto, pues yo decidí no ampararme en el Poder Judicial, por cierto. Nadie se bajó ni un centavo a pesar de que estaba la Constitución y de que estaba la ley. ¿Por qué? Porque quienes ya estaban con un sueldo antes, desde antes de la Constitución, no tendrían por qué haberse reducido los salarios. Y yo estoy de acuerdo con ello. Y quienes ya estaban con ese salario, después viene la ley, pues también creo que ya estaban estas cuestiones con sus derechos, no tendrían por qué haberse reducido sus prestaciones. En mi caso, yo decidí no ampararme contra la ley de remuneraciones. Pues fui la única en la sala superior que no se amparó y que implicó, por supuesto, someterme a lo que dice la ley porque ya estaba la Constitución. Entonces, vamos a lo mismo, termino hablando por mis actos, por mi forma de pensar, por mi compromiso. Es un tema personal, yo lo he visto en asuntos relevantes. Al final de cuentas, cada quien va definiendo su compromiso, la independencia, la autonomía, como quiera llamarlo, del poder, la independencia de la persona juzgadora es algo personal. Otro ejemplo es en el caso de la estafa maestra. El primer asunto de la estafa maestra que resolvimos, pues ahí está para la historia. Yo fui la única que dijo, hay estafa maestra, está mi voto particular. Entonces vuelvo yo a decir, es un tema personal, no por la inamovilidad, no por los sueldos, no por cualquier otro principio. Para mí es un tema individual, compromiso con el Estado de Derecho, punto. Hacer prevalecer lo que dice o lo que debe ser en el orden jurídico, punto. Así lo resumo. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Me quedaría también con una idea fuerza respecto al tema decisiones personales, es decir, más allá de toda la arquitectura que exista para encuadrar la optimización y la implementación de principios, estos podrán seguirse o no a partir de la elección absolutamente personal de cada uno de los endosados en asumir esa responsabilidad. Pues sí, Y pues ya estamos. yo creo que tiene que ver claramente con las trayectorias personales, ¿no? Con, Eso con, ya está. con los, con los orígenes, ¿no? Que hay Eso ya se en cada uno de los estados. Muchísimas gracias, doctora. Bien, damos ahora turno de participación al maestro Javier Jiménez Gutiérrez con la pregunta individual. Un momento, por favor. Maestro Jiménez Gutiérrez, ¿qué, cómo lograr eh, aplicar el principio de austeridad republicana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ponderando la necesidad de hacer eficiente y eficaz el trabajo de la misma, sobre todo en acelerar los procesos para la resolución de los casos, que es uno de los puntos más críticos que se tiene y que finalmente usted lo ha señalado en alguna de sus intervenciones, ¿no? Respecto a que hay pues un ejercicio de alta litigiosidad con una serie de incidentes que alargan los procesos y que al final del día pues terminan por beneficiar a la parte dominante económicamente sobre la parte más débil, ¿no? O la parte dominante política sobre la parte dominante, sobre la parte que no tenga cierta debilidad política. Me refiero sobre todo en cuanto a vinculaciones, relacionamientos, etc. Entonces, cómo, ¿cómo equilibrar austeridad con la necesaria
reingeniería que se tiene que dar para hacer eficientes los procesos y lograr mayores resultados en el menor tiempo posible. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que son perfectamente concurrentes, es decir, no creo que una política de austeridad, por ejemplo, en los salarios, sea óbice para cambios estructurales que pueden ayudar a combatir temas como el rezago. Coincido con su lema, es decir, yo creo que la honestidad personal no depende de si uno está bien pagado o mal pagado. Generalmente la gente que es honesta, esté bien pagado o mal pagado. La gente que es deshonesta, le puede uno poner salarios exorbitantes, sigue siendo deshonesta. Entonces el secreto está pues en analizar los perfiles y en elegir candidatos honestos. Candidato que acepta un cargo y sabe cuánto va a ganar y lo acepta, pues tiene que ajustarse a ese salario, ¿no? Es sobre advertencia no hay engaño. Y creo que esto no es óbice para hacer cambios estructurales que ayudan a temas como el rezago. Aquí uso el término cambios estructurales en forma muy consciente. Fíjense de este problema tan interesante. Yo soy profesor de Derecho Comparado. Uno de los grandes temas de estudio en mi campo, en el constitucionalismo comparado, es el tema del federalismo. Yo he analizado los sistemas federales de muchos lugares y en México tenemos un federalismo muy sui generis. Cuando yo le cuento a colegas de otros países que un litigio, por ejemplo, de linderos de 2 terrenos entre vecinos en Toluca, inicia en la justicia local de Toluca, pero después de la sentencia, alegando ya sea violaciones al 14 o al 16 constitucional, se va a la justicia federal, se quedan con el ojo cuadrado. Dicen, ¿cómo puede ser que un asunto local de Toluca entre 2 vecinos de Toluca se federalice? Y esta federalización hace que nuestro sistema federal, valga la redundancia, tenga una carga de trabajo que no debería tenerla. A la Suprema Corte de Justicia llegan muchísimos más casos de los que deberían llegar, entre otras cosas, porque nuestro sistema federal no solo se usa para temas federales, sino se convierte, por este argumento del 14 y el 16 constitucional, en una especie de justicia de casación de las justicias locales. Para darles números muy concretos, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, otra vez una sociedad mucho más litigiosa que nosotros, llegan alrededor de 200 casos al año. A nuestra corte llegan más de 2,000 casos al año. ¿Por qué si allá es una sociedad mucho más litigiosa, hay un universo más grande de casos, llegan básicamente el 10% del número de casos que llegan a la Suprema Corte en México? Entre otras cosas porque no estamos aplicando un federalismo verdadero. Casos locales que no deberían pasar al ámbito federal, pasan al ámbito federal. ¿Y por qué pasan al ámbito federal? Cuando yo platico esto con los litigantes, me dicen, no, tienes razón, pero no le muevas. No le muevas porque ellos perciben que, por lo menos en el caso de muchos estados, no sé si todos, pero de muchos, la justicia federal es mejor o menos peor, como lo quieran que ver, que la local. Entonces, aunque esta federalización de temas totalmente locales implica básicamente una inconsistencia con las teorías centrales del federalismo, dicen, dame la oportunidad de llegar a la justicia federal porque le tenemos más confianza a la justicia federal que a la justicia local. Ese es claramente un problema estructural de nuestro sistema jurídico que hace que a la justicia federal y a la Corte lleguen muchos más casos de los que deberían. En esta reforma se están reformando el Poder Judicial Federal y luego se están replicando en los estados. Idealmente, si funcionan las reformas en los estados y en el sistema federal y acabamos con buenas judicaturas tanto en los estados como en el gobierno federal, entonces podríamos empezar a aplicar un federalismo real y dejar los asuntos que son de naturaleza local, en el ámbito local, no federalizarlos, y así descargaríamos de trabajo a los juzgados federales y a los tribunales federales y a la Corte, que están otra vez
actuando no solo en la resolución de cuestiones federales, sino como una especie de justicia de casación para temas locales vía el 14 y el 16 constitucional. Y eso no está peleado con la austeridad, está peleado con la ineficiencia. Si tenemos justicias locales ineficientes, entonces sí, los litigantes no les importa violar el federalismo y federalizar todo con tal de llegar a una justicia que ellos perciben como mejor. En la medida que vayamos curando estas deficiencias estructurales, podremos implementar un federalismo un federalismo verdadero, y podremos usar la justicia federal para los casos federales y no para que actúe como una justicia de casación en casos meramente locales. Agradezco mucho su respuesta, maestro. Bien, damos ahora ya turno de participación a las preguntas del chat de la concurrencia. Y le voy a pedir, maestro, un favor, si podemos tendría usted que responder en este momento, pero me avisa la doctora que ella se tiene que retirar en unos minutos más. Entonces le haría una pregunta a la doctora y luego le daría espacio a la doctora para que diera su mensaje de salida, si eventualmente se tiene que retirar antes de que termine este foro, este conversatorio, y acto seguido le haría la pregunta específica a usted del chat, y también le daría espacio para su mensaje de cierre. Con muchísimo Ok. gusto. De acuerdo. Bien, pues la pregunta para la doctora Zulema Mosri por parte de la concurrencia es hecha por la maestra Cristina Vizcaíno, la presidenta de la ONCA. Sí, sí. Señala, el gran ausente en este nuevo modelo de justicia es la abogacía. Es imperante incrementar la capacitación y profesionalización del gremio a nivel nacional. Para en caso de que usted llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuál sería la forma o mecanismo en que los colegios pueden participar con la Suprema Corte de Justicia para lograr elevar los estándares éticos en el ejercicio del litigio? Mira, yo considero que parte de esta política, no solamente de justicia, sino del sistema jurídico que urge que se instrumente en nuestro país, es precisamente abrir la escuela judicial para que haya más personas que estudien el derecho, que puedan capacitarte con los más altos estándares en los distintos temas jurídicos y en las herramientas de derechos humanos. Este es un mecanismo mediante el cual no solamente quedará, digamos, la posibilidad de que sean capacitadas las personas que forman parte solamente del Poder Judicial de la Federación, como ha sido en muchos de estos cursos, porque sé que también se han abierto cursos para las y los abogados en general, pero también esto permitirá que haya también más trabajo social, más servicio social, porque actualmente la Defensoría de Oficio, si bien se ha tratado de fortalecer en la formación, en la capacitación de los cuadros, es insuficiente para colmar la expectativa del pueblo de que haya precisamente personas defensoras y abogados que precisamente puedan representar sus causas. Hablo causas porque no solamente es un litigio, son sus historias de vida que implican precisamente los valores fundamentales de las personas. Necesitamos establecer mecanismos desde mi punto de vista, ¿cómo visualizo yo esta gran política, programa, plan, acción, como se le quiera llamar? Necesitamos mucho trabajo social, mucho trabajo, vigilancia de los grupos de abogados, de asociaciones especializadas en las distintas materias del derecho, de personas, asociaciones inclusive, no solamente de abogados, sino de colectivos, defensoras o defensores de derechos humanos o especialistas en las distintas materias que son cuestiones de interés general para el país. Y para mí necesitamos ese servicio social, el escrutinio social del que hablaba en mi primera intervención, que es necesario que se dé, pero de manera articulada, instrumentada con instancias formales, me refiero, creadas, instancias de participación social, creadas con mecanismos en los cuales vayan las barras, los colegios. Necesitamos, urge que haya servicio social, que haya revisión de la actuación del gobierno, porque en la medida que se meten en los procedimientos a revisar, a hacer este trabajo social,
no solamente en la digamos, vigilancia, supervisión o escrutinio de los procedimientos jurisdiccionales, sino de la acción de gobierno en general y también trabajo social en la comunidad, en los problemas que afectan a la justicia cotidiana, me refiero los temas penales, familiares, civiles, las distintas problemáticas que hay en la sociedad. Entonces, en la medida en la que realmente se generan mecanismos de participación donde las barras, los colegios puedan también dar una aportación cualitativa, no nomás viendo de lejecitos y me puedes hacer una observación, la tomo en cuenta o no, inclusive esos amicus curiae o inclusive cuando se hacen leyes, se hacen, digamos, estos foros de consulta, pero al final de cuentas se toman las decisiones que sea. ¿Por qué? Porque no ha habido mecanismos institucionales en donde la participación de la sociedad tenga una incidencia en la corrección de la acción de gobierno o en esta posibilidad de reducir la posibilidad que da lugar a la corrupción. Entonces, ¿qué considero que debe hacerse? Instancias de participación de los colegios de abogados, de las asociaciones o de cualquier persona interesada en generar este tiempo, porque lo que no tiene la gente ahorita es tiempo para dar esto, pero para hacerlo se oye muy bonito. Necesitamos crear mecanismos, políticas, acciones, planes, como quieras. Urge que se genere esto, que no existen mecanismos actuales de participación en México. El único mecanismo que tenemos es cuando vamos a votar, nada más. Vamos a votar cada 3 o cada 6 años, pero fuera de ahí no nos han permitido un verdadero escrutinio en la acción de gobierno. En los temas de derechos sí necesitamos a los colegios, a las barras, a las asociaciones, a los grupos de las ACs o las que quieras, de colectivos de derechos humanos, de defensa de menores, de defensa de mujeres, de defensa del medio ambiente. Hay mucho. Entonces, si no existen esos mecanismos de participación, sé que hay muchas personas ciudadanas que hacen su esfuerzo, que hacen su trabajo, pero jamás va a ser suficientes para realmente poder derrumbar, destruir esas estructuras sociales, esos sistemas estructurales de corrupción, de impunidad o de fallas en un sistema jurídico cultural que ha venido fallando pues de muchas, no diría años, de muchas décadas. Entonces, pues bueno, esta es mi opinión sobre este tema. Urge que empecemos a hablar de estas nuevas cuestiones. Y bueno, siempre el trabajo, la voluntad de las asociaciones, de los especialistas en derecho, en contribuir a que las funciones que realizamos, los distintos, digamos, personas que nos dedicamos al derecho, tanto las asociaciones, los postulantes, como las personas servidoras de la justicia o servidores públicos, lo que sea, siempre viene a eficientar la impartición de justicia y en consecuencia dar certidumbre jurídica, dar reglas claras, contribuir a la paz social y bueno, que es lo que realmente necesitamos, que haya paz social, una justicia de fondo, que resuelva los conflictos, que resuelva las causas por las cuales se están generando estas problemáticas en nuestro país. Implica un trabajo profundo, un trabajo serio, un trabajo de fondo en donde necesariamente tiene que estar la sociedad, pero con canales, instancias y mecanismos institucionalizados en normas y en políticas. De otra manera, sí son muy valiosas las aportaciones, pero jamás va a ser suficiente pues para destruir los problemas o construir sistemas más humanos, más dignos, pues de mayor respeto a la calidad de personas que tenemos. Pero bueno, esta sería mi opinión y agradezco mucho a Cristina Vizcaíno
pues esta pregunta, y también le mando un saludo a ella, a todos ustedes desde este medio y a usted también, moderador. Y también me da mucho gusto coincidir con mi compañero candidato a ministro. De verdad qué gusto compartir, coincidir con personas interesadas en aportar lo mejor de sí para contribuir al cambio, a esta justicia que tanto anhelamos. Muchísimas gracias, doctora. Sabemos que se tiene que ya retirar unos minutos, así que agradecemos este cierre de su participación. Bien, Yo damos ahora, le adelante, agradezco adelante, mucho. Gracias, bye. hasta luego. Damos ahora turno de participación al maestro Javier Jiménez. Hay dos preguntas de la concurrencia que voy a tratar de fusionar en aras de no llevarme una sanción por parte de quienes las preguntan y que no les dé el uso de la voz, porque conozco a los dos y sé que podría ser sancionado por ello, ¿no? Entonces, la primera, Eduardo González dice, Se desconectó intencionalmente. Sí, se desconectó un poco Jorge, pero espero que vuelva a entrar. Es que está lloviendo y parece que eso afecta también las comunicaciones. Veamos si puede conectarse nuevamente. Sí, sí, pero para temas del escrutinio del INE dejamos claro que es tema de lluvias, no de censura de ningún tipo, Sí, ¿no? claro, por eso lo digo, para que Presidenta, quede el registro. Presidenta, buenas tardes. Habla la consejera nacional Roxana Herrera Telles. ¿Podrías hacer tú podrías elaborar la pregunta A ver, para, pero, para que ¿qué se pregunta continúe con la estaba? dinámica? Ok. O si me, Mira, si me Está permi- en el chat, están en el chat. si me gracias, permiten Roxana. rápido, si Entonces, hacía referencia, continúa. Yo le daría el uso de la voz a Eduardo, si nos quieres ayudar, Eduardo, a formular la pregunta directamente en lo que Jorge se incorpora, por favor. sí, para adelantar es breve y era para nuestros dos ponentes, pero se ha retirado desafortunadamente por el compromiso nuestro segundo ponente. Así Mi es. pregunta es clara, ¿no? Partiendo de la base de la República, la independencia de poderes, que es la esencia de nuestra Constitución, de nuestro país. La independencia de los poderes, ¿consideras que con esta reforma, con la alta intromisión, el desaseo que tuvieron en hacerla, pasarla por las rodillas, evaluar los perfiles, con una alta intromisión del Poder Legislativo y el Ejecutivo, con todas sus letras, y no de este Ejecutivo, desde el pasado también, ¿consideras que verdaderamente logremos una independencia y una autonomía de un poder? Que es la base de la República, ¿no? Ni todo el poder, ni todo el dinero. Entonces, esa era mi pregunta breve, ¿no? Si lograremos con todo este desaseo, desorden, aventar culpas, logremos con esta reforma, con este procedimiento, alcanzar esa autonomía, ¿no? Para un Muchas gracias. Yo ejercicio creo de que un deber ser, ¿no? De la justicia. Gracias, Roberto. Damos el uso de la voz a nuestro ponente. Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta importantísima y la respuesta es, pues dependerá de quién salga electo el 1 de junio. Hay perfiles sólidos y hay perfiles jurídicamente muy solventes y hay perfiles que no vienen de una, ¿cómo llamarle? Disciplina partidista o de una estructura que nos sugiera que van a estar llegando a un puesto para empujar una agenda política. Y hay otros que no. No voy a decir nombres porque no me gusta hablar de personas cuando no están aquí para defenderse, pero he oído a candidatos decir que de lo que se trata es de construir el segundo piso del poder judicial. Entonces, esa referencia no es halagüeña. Oí otro candidato decir que lo primero que había que hacer al llegar era revisar todas las tesis que se emitieron, todas las jurisprudencias que se emitieron en el periodo neoliberal. Entonces, hay perfiles que se les nota un sesgo demasiado político y
todos los seres humanos tenemos inclinaciones, tenemos posiciones personales, inclinaciones políticas, todos las tenemos. Pero si uno llega a una corte, tiene que saber que tiene que dejarlas al lado. Yo ya he citado en muchos foros una frase que a mí me gusta mucho del ministro Franco, Fernando Franco, que cuando se discutió el tema de matrimonio igualitario, dijo: yo tengo mis posiciones personales sobre el tema, pero yo sé que nadie me está preguntando mis posiciones personales. Se me está pidiendo que aplique el derecho. Y eso es lo que voy a hacer. Y me gusta mucho la frase porque pinta entero lo que es un juzgador, lo que debe ser un juzgador. Yo no sé si un ser humano pueda alcanzar la objetividad total. Decía por ahí algún poeta: no me pidan objetividad porque no soy un objeto, soy un sujeto lleno de subjetividad. Pero ese es el compromiso que se debe hacer un juzgador, es llevar a cabo su función con la mayor objetividad que le sea posible. No llega uno a una corte para imponer visiones personales, no llega uno a una corte para avanzar agendas políticas. Y sí creo que hay candidatos y varios que les veo ese perfil, pero hay otros que no. Y entonces, y los que no, pues están siendo empujados por toda una estructura política. Por eso decía yo al principio que el riesgo más grave de este proceso es la politización de la Corte y del Poder Judicial. Entonces, a su respuesta, yo diría, veamos qué pasa el 1 de junio. Idealmente, yo todavía no quiero, todavía me quiero mantener optimista, aunque dicen que un pesimista no es otra cosa que el optimista después de informarse. Espero que no me pase eso a mí, pero yo todavía tengo la esperanza de que salgan los perfiles que deben salir y acabemos con una corte de juristas y no de activistas políticos. Si acabamos con una corte de juristas, podemos lograr esa independencia que nos conviene a todos. Si acabamos con una corte de activistas políticos, entonces el futuro del país no es nada prometedor. Y lo curioso es que tampoco el futuro del gobierno es prometedor. Si el gobierno cae en la tentación de poner una corte, digamos, a modo, el gobierno se va a cancelar las oportunidades de cumplir con una serie de metas que requiere el gobierno cumplir para tener éxito y que demandan una corte independiente. Veamos qué pasa el 1 de junio. Es mucho lo que está en juego. Si esto sale bien, vamos a ganar todos. Si esto sale mal, el daño va a ser enorme para todos. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pues todo lo que puedo para tratar de que salga bien. Y a lo imposible nadie está obligado, como regresa un principio jurídico. Creo que es lo que tenemos que hacer todos. Creo que es lo que está haciendo los que están haciendo nuestros anfitriones al organizar estos foros, lo que están haciendo ustedes al tomarse este tiempo de su tarde, quizá después de una jornada larga de trabajo, pues están cumpliendo con su deber de debida diligencia para tratar de que este proceso salga bien. Ojalá así sea y ojalá salgan perfiles sólidos, independientes y dejamos una corte independiente. Y si no es así, pues creo que el futuro es muy preocupante, pero por lo menos nosotros podemos quedar con la tranquilidad de que hicimos lo que pudimos, ¿no? Gracias, Javier, y que salgan los buenos. Ojalá así sea. Bien. Una disculpa, tuve un inconveniente aquí con una falla del sistema eléctrico, del servicio eléctrico. Por cierto, curioso, ¿no? Que haya hecho la pregunta de Eduardo González y justo se haya ido la luz en mi casa, ¿no? Te El la que mandé conoce, cortar. así lo creo, ¿no? Y tenía yo una pregunta de Carlos Sánchez, pero ya me, ya no me aparece en el chat. ¿Sería posible, Presidenta, que le diera voz al consejero Carlos Sánchez para que él haga la pregunta de propia voz? Sí, 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 claro que sí, Jorge. Lo mismo hicimos con Roberto. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Saludos a todos. Mi pregunta es muy sencilla, Javier, y creo que avanzaste mucho en ella.
¿Cuál es el mayor riesgo que ves tú de la politización del proceso de selección de juzgadores? Creo que ese es el punto más importante. A ver, ya que Jorge sacó el tema eléctrico, eh, déjenme tratar de poner y veo, por cierto, y muchas gracias, veo la participación de muchos ingenieros, entonces creo que el tema técnico les resulta interesante. Eh, el gobierno federal tanto el de la administración pasada como tienen dos características muy curiosas que no se encuentran muchas veces de la mano en el mundo de la política, que son gobiernos de izquierda, pero fiscalmente responsables. Son gobiernos de izquierda que, por ejemplo, en materia de petróleo y de electricidad, quieren una fuerte presencia del Estado, una rectoría en los sectores petrolero y eléctrico de Pemex en el caso del petróleo y de CFE en el caso de electricidad, pero por el otro lado son responsables en cuanto al endeudamiento público, etcétera, etcétera. Y entonces, son gobiernos que, por ejemplo, acaban de pasar, el caso del gobierno de la presidenta Sheinbaum, acaba de pasar hace algunos meses 8 iniciativas que ya son ley en el sector energético, y una de ellas es en el sector eléctrico, e insiste en esta meta que ya se tenía desde el gobierno pasado, de que el gobierno federal se encargue del 54% de la generación eléctrica y la iniciativa privada del 46% de la generación eléctrica. En el futuro, es decir, las grandes inversiones que requiere el sector, pues que no sea todo el gobierno, sino que sean en esas proporciones, ¿no? Entonces, aquí los ingenieros no me dejarán mentir, estas industrias, tanto la petrolera o la eléctrica, que es a la que me estoy refiriendo, son intensivas en capital, requieren grandes inversiones. Una planta de generación eléctrica cuesta mucho dinero y es muy difícil pensar que la inversión nacional, extranjera, la que ustedes quieran, las instituciones que proveen financiamiento para este proyecto, es decir, es muy difícil pensar cómo el sector privado podría participar, podría colaborar con el 46% de las inversiones que requiere el sector eléctrico sin una judicatura independiente, solvente. Entonces, ese es el riesgo, es de que de este proceso emerja una Suprema Corte o una judicatura que sea percibida como no independiente, porque entonces eso desincentiva inversiones, desincentiva la capacidad. El mundo de los negocios requiere certidumbre y la certidumbre solo se puede garantizar mediante una judicatura independiente. Si hay la percepción de que la judicatura está politizada y que la resolución de controversias va a ser resuelta, valga la redundancia, bajo criterios políticos y no bajo una aplicación neutra del derecho, que cuando uno se pelee con el Estado uno no tiene posibilidades de ganar. Es decir, si se crea ese sentimiento, va a ser muy difícil lograr los propios requerimientos que el mismo gobierno tiene para cumplir con las metas que el propio gobierno se puso, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran riesgo, que se perciba como un proceso que dio lugar a una politización de la judicatura y que cancele las posibilidades del país y del gobierno de tener éxito. Ese es el gran riesgo y eso es lo que no le convendría a nadie, independientemente de las opiniones personales que uno tenga del gobierno en turno. Muchas gracias, maestro. Hay una pregunta más en el chat, pero ya nos pasamos del tiempo. ¿Tiene usted disponibilidad para responder? Encantado, sí, adelante. Muy bien. Es hecha también por una de nuestras consejeras nacionales, Miriam Constantino. ¿Cuál cree usted que debe ser el límite entre la obediencia al texto legal y la interpretación judicial creativa? ¿Cómo evitar caer en el activismo judicial o en la rigidez absoluta? La pregunta es muy buena y creo que hay dos temas distintos. Y esta es una pregunta que me hicieron hace poco en algún foro y que por ahí vi
en YouTube mi respuesta, y creo que va en este sentido. La pregunta, si la entiendo bien, va en esta idea de qué hacer cuando el derecho choca con la justicia, cuando parece que la aplicación del derecho lleva a una resolución injusta. Y ahí mi posición es que la verdad es que casi nunca pasa esto si el derecho es razonablemente interpretado. Es decir, el derecho, pues generalmente, el derecho está diseñado para servir a la justicia, y salvo ciertas leyes que tienen problemas de origen y que generalmente son objeto de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, de amparos, etcétera, etcétera, y se resuelve la cuestión, generalmente las leyes están pensadas para atender para servir a las concepciones generalizadas de justicia. Muchas veces, cuando creemos que hay una tensión entre el derecho y la justicia, realmente lo que hay es una tensión entre la justicia y una interpretación poco razonable del derecho. El derecho tiene que ser interpretado, y generalmente, si uno lo interpreta razonablemente, no da lugar a injusticia. Si les voy a contar una anécdota profesional, yo fui en algún momento asesor de un grupo aeroportuario, y un día le pusieron una multa y me habló el cliente diciendo: oye, ¿ya viste esta multa? Y la multa era porque violaba uno de sus aeropuertos una norma oficial mexicana que exigía que todos los aeropuertos tuvieran elevadores para discapacitados. Y le ponían una multa porque ese aeropuerto no lo tenía. Pero no lo tenía porque era el aeropuerto de Huatulco, que solo tiene un piso. Entonces, ¿a dónde iba a llegar el elevador, no? Y cuando hablé en ese entonces, ya estoy viejo y esto fue hace mucho tiempo, con la SECODAM se llamaba, me dijeron: sí, lo siento, pero es que la norma no distingue, y cuando la norma no distingue no puede hacer distinción alguna. La norma dice: todos los aeropuertos tienen que tener elevadores para discapacitados, y el suyo no lo tiene. Entonces, yo lo pongo como ejemplo de que ese no era un problema de la norma, ese era un problema de una interpretación no razonable de la norma. Y eso es generalmente ese tipo de interpretaciones las que a veces chocan con la justicia. Entonces, yo creo que es un tema de interpretación razonable de la norma, de la interpretación razonable del derecho. Cuando el derecho se interpreta razonablemente, es muy difícil que choque con las concepciones generalizadas de justicia. Me voy al activismo judicial, que también es una pregunta muy importante. Yo soy un firme creyente del recato judicial, no del activismo judicial. Y creo que se desprende del principio de división de poderes. Cada poder tiene su ámbito de competencia. Al Poder Judicial le corresponde analizar cuestiones de legalidad y constitucionalidad, no de conveniencia política. La conveniencia política, si nos vamos a la izquierda o a la derecha, si privatizamos o estatizamos, si construimos este proyecto de obra pública o este otro, todo eso es ajeno al análisis jurídico. Ese es el debate político que se debe dar en los otros poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo, en las elecciones, en los procesos políticos. Por eso decía que es importante entender que lo que pasa en el Poder Judicial no es político. ¿Qué es lo que le responde al Poder Judicial o a la Suprema Corte? A la Suprema Corte le corresponde salvaguardar tres principios básicos: el principio de división de poderes, el principio de federalismo y los derechos humanos. Son los tres temas que tiene que cuidar. Entonces, tiene que dejar que el debate político se dé y se decida en el debate político hacia dónde va la nación, y luego revisar que esa opción política no viole principios de división de poderes, federalismo, derechos humanos. Si viola alguno de esos poderes, debe intervenir. Si no viola, no debe intervenir. No debe meterse al debate político de conviene más esto, conviene más aquello. No debe legislar desde la judicatura, que es a lo que llamamos activismo político. Entonces, creo que la frontera debe quedar muy bien definida, sobre todo a partir de 1994, que le dimos la facultad a la Corte de declarar la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales. Es una facultad muy necesaria para cumplir con
la vigilancia constitucional que debe hacer la Corte, pero una facultad que debe ser usada con extrema cautela, exclusivamente para analizar temas de legalidad y de constitucionalidad. No meterse al debate político. Si tenemos una Corte que sea políticamente activa, entonces la vamos a politizar con todos los problemas que eso implica. Entonces, ahí es donde yo creo que está la cuestión. En la interpretación del derecho, interpretaciones razonables del derecho. En el cumplimiento de la función de la Corte, velar por la legalidad y la constitucionalidad y dejar que el debate político y las decisiones de política pública se tomen en donde se deben tomar. Muchas gracias, maestro Javier Jiménez. Muy bien, daríamos ahora espacio a un último mensaje dirigido a la audiencia. Normalmente aquí el candidato cita su número, ¿no? E invita a la población a votar, pero lo que usted quiera hacer, ¿no? Pues muchas gracias. Primero agradecer a los organizadores por el espacio, a todos los que se tomaron pues su tiempo por estar aquí, por su interés y por la diligencia con la que están encarando este proceso. Ojalá sí lo hagan toda la ciudadanía. Y pues el mensaje a transmitir, que es lo que he tratado de hacer, es la importancia de esto, la importancia de lo que va a pasar el 1 de junio y la urgencia de que pues hagamos todo lo que está en nuestras manos para que esto salga bien. Tómense el tiempo de analizar los perfiles, tómense el tiempo de tratar de votar por candidatas y candidatos honestos, independientes y conocedores. Yo someto mi candidatura a su consideración, pero ya sea que voten por mí o no, asegúrense de votar por candidatos honestos, diligentes, conocedores, por abogados, por juristas y no por activistas políticos, porque es mucho lo que está en juego. Si desean votar por mí, pues hay que apuntar el número 52, soy el candidato 52, Javier Jiménez, en la boleta morada, que es la de ministras y ministros, pero repito, voten por quien voten, asegúrense de votar por gente honesta, independiente, por abogados y no por políticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias también. Ya se retiró a la doctora Zulema Mosri por ambos por sus excelentes intervenciones, por la disposición del tiempo, por la libertad, digamos, la confianza que hubo para poder expresarse con absoluta libertad. Creo yo que ha sido uno de los conversatorios donde hemos logrado más esa posibilidad de relacionamiento entre los asistentes y los participantes en el mismo, ¿no? Los expositores. Quiero decirles, debo darle el uso de la palabra a Cristina Díaz para que haga el cierre institucional del conversatorio, pero antes de ello, agradecer también a todos los participantes, agradecer a quienes hicieron las preguntas en el chat y sobre todo decirles que nos quedan 3 conversatorios más. Uno, el sábado 24 de mayo, a las 11 de la mañana. Otro el domingo 25 de mayo también a las 11 de la mañana, ¿no? El 25, ambos organizados por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, pero también decirles que el domingo 25 tenemos otro conversatorio organizado solamente por la OMCA, ¿no? Y será en la tarde, será a las 6 de la tarde. Y tenemos el último de los conversatorios el día lunes 26 a las 5 de la tarde. Así, con eso cerraríamos ya, días antes ya de inicio de la veda electoral, con nuestro ejercicio de conversatorios para ministros, pero recordarles que tendremos conversatorios con candidatos a posiciones de jueces y magistrados que están siendo organizados por la maestra Miriam Constantino, consejera nacional de este colegio de la Orden Mexicana, y que tendrán lugar también bueno, quizá valdría la pena que la maestra Constantino nos pudiera precisar los días y las horas en este momento para también invitar a la concurrencia y después de ello, entonces sí, dar la intervención a la maestra Cristina Vizcaíno para el cierre. Adelante, Miriam, si quisieras participar. Con todo gusto,
estimado Jorge, y muchas felicidades, Javier, y los invitados de hoy. Extraordinaria ponencia, muchas felicidades. Sí, los invitamos el próximo 26 a las 5 de la tarde y el 27 a la misma hora, 5 de la tarde. Les estaremos enviando las invitaciones correspondientes porque todavía hay candidatos que nos están confirmando. Que tengan excelente tarde y saludos a todos. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches, pero no se me vayan, todavía falta el mensaje de de nuestra presidenta, consejero Carlos Sánchez. Adelante, Cristi. Sí, Jorge, yo creo que hay varios temas que tenemos que destacar en esta sesión y que me parece que es muy importante que los hagamos notar. Primero, la presencia tan variada de nuestra asistencia, que no solamente tuvimos aquí la presencia de abogados, sino que el día de hoy tuvimos una gran asistencia. Tuvimos una gran movilización de parte del gremio de la ingeniería a nivel nacional, de destacados ingenieros que han participado y que han hecho cuestiones muy importantes que han transformado este país. Me parece que han estado en esta sesión gente de alto nivel, tanto como ponentes como asistentes. Creo que ese es un tema muy interesante porque de eso se trata el foro, de eso se trata este tipo de sesiones, de eso se trata este conversatorio, de que conozcamos a los candidatos que están participando y de que tengamos la posibilidad de erradicar esos mitos que existen. Y que finalmente, bueno, que cada quien de manera concienzuda el día 1 de julio lleve a cabo un ejercicio eh, libre y democrático en las urnas eh, para poder llevar a cabo el ejercicio de su voto. Creo que es un tema muy interesante lo que ocurrió el día de hoy, Jorge. Como en ningún otro conversatorio, tuvimos la participación, la asistencia casi de 50 personas, que ese es un tema muy interesante que hay que destacar. Y finalmente, que este tipo de foros ha sido un ejercicio de mucho esfuerzo de muchas personas. De Jorge Sánchez Arellano, por supuesto, como coordinador, Miriam Karina Constantino Castro, en su parte también de coordinador, pero también atrás tenemos mucha gente que está operando que este tipo de conversatorios funcionen y funcionen correctamente. Entonces, yo quiero agradecer a todas las personas que participan dentro de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía como organización convocante y en vinculación con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Quiero agradecerles su participación. Estaremos enviándoles, como lo dijo Miriam Karina Constantino Castro y Jorge Sánchez Arellano, estaremos enviándoles la comunicación puntual de cada uno de los conversatorios. Hagamos el esfuerzo por asistir. Creo que es una responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros conocer a los candidatos y llevar a cabo, ejercer nuestro derecho de voto como mejor nos parezca conveniente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Agradezco principalmente a Jorge Sánchez Arellano porque está enfermo, tuvo complicaciones, muchas complicaciones de salud el día de hoy y aún así está aquí con nosotros participando. Javier querido y Zulema que se ha retirado, nuestros mejores deseos para este siguiente contienda electoral. Espero que de resultar electo candidato, ministro a la Suprema Corte de Justicia, en tu calidad de ministro electo, puedas brindarnos algunas conferencias, venir aquí con nosotros a platicar. Estás invitado, lo mismo haré con la doctora Zulema Mosri. Y bueno, finalmente creo que fue un gran ejercicio, Javier, un gran ejercicio, Jorge, y gracias a todos los que participaron. Si pudieran apoyarme como última petición, quienes puedan y quieran encender su micrófono para acompañar a los ponentes para tomarnos una fotografía, se los agradeceríamos. Es encender la cámara, Cristi, ¿no? Más bien, Encender la ¿no? cámara, sí, muchas gracias. ¿Qué pedí, Jorge? Sí, Sí, dijiste, encender el micrófono. Perdón. Muchas gracias. De todas maneras lo encendieron el micrófono.
Muchísimas gracias. Muy amables, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y felicidades y mucho éxito para todos. Gracias.